ido con el tiempo. Gracias, Señor, por este clima. Gracias. Ya vendrán días un poquito. Yo quiero ver a todos aquellos que dicen el frío. Ay, yo amo el... Después los días de frío, a ver, se levantan de madrugada, a ver, andar en el... Muy lindo el frío, pero hay que levantarse de madrugada en el frío, claro. Ay, yo amo el frío, pero me levanto a las 10 de la mañana, 11. Gloria al Señor. Un tiempo maravilloso el Señor nos ha regalado. Somos bendecidos por estar aquí en su casa. Amén. Somos bendecidos, amados. Y vamos creciendo poco a poco. El Señor está allí en los grupos de amistad. Está llevando la palabra. Personas son restauradas. El otro día una muchacha se entregó al Señor en el grupo de amistad de la casa de Antonio y Maribel. Se entregó un alma al Señor. Y otras comenzaron de nuevo a recibir la palabra de Dios. Dios es grande. Yo creo, tengo en mi corazón una convicción tan poderosa, hermano Antonio y Maribel. Yo creo que Dios va a traer más almas de las que ustedes se están imaginando. Yo creo que vamos a tener que abrir un anexo allí en Cambireta. Amén. Vamos a tomar esa palabra. Yo creo que así va a ser. Yo sé que el Señor un propósito tiene especial allá y no es en vano. No es en vano que nos hayamos conocido, que el Señor haya puesto ese amor uno por el otro, ¿verdad? Y bueno, disfrutamos un tiempo precioso allí. Y bueno, la célula de Roberto y Sandra también está creciendo. Poco a poco se van sumando, ¿verdad? Pero como todo, hermanos, tenemos que entender que esto, a veces estamos allá arriba y de repente las personas, ya desisten un poquito y no importa. Nosotros tenemos que orar y confiar que el Señor las va a fortalecer. Amén. Y vamos a seguir creciendo. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Gloria al Señor. Los que no están en un grupo de amistad, si alguien no está participando del grupo de amistad, que se vaya acercando a algunos. Tenemos el grupo de Francisco y Rumi, y Hugo y Pamela, por un lado. Tenemos los jóvenes de Hugo y María, los que se consideran todavía un poco jóvenes, menos de 25, 30 años, ya no, tanto ahí no. Y queremos estar creciendo, no queremos que nadie quede fuera de un grupo, amén. Amados, estamos hablando de fe, de la fe bíblica. Yo quiero seguir enseñando porque cada vez que voy profundizando en esto, me impacta más y más. Estuve profundizando un poquito más y espero poderle transmitir esto de una manera que ustedes los puedan comprender y entender. Es el deseo de mi corazón que ustedes hoy se vayan con una nueva visión de fe, porque esta enseñanza cambió mi propia visión. Siempre repetíamos Hebreos 11, después la fe, ¿se acuerdan no? La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Y nos creíamos que la fe era, yo creo y tengo fe. Pero sabe que a medida que uno va profundizando en esto, va entendiendo ciertas cosas que no es tan simplemente yo creo. Porque si no, ustedes se imaginan que cualquiera diga que cree, ya obtiene su milagro. ¿Ustedes creen que puede pasar eso o no? Pasa uno por la calle, yo creo que puedo tener una camioneta, puedo tener una casa, puedo tener una esposa, puedo tener... ¿Creen que puede pasar así? Yo creo que hay algo más profundo. Y en eso quiero entrar hoy. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, amados, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted hoy va a comprender un nuevo punto de vista de la fe, la mayoría de los que estamos aquí hoy nos vamos a ir con una perspectiva diferente de la fe.
Y esto te va a llevar a una libertad mental, a una libertad y a un crecimiento espiritual. Amén. Te tiene que llevar a eso o de lo contrario no entendiste nada. Así que los que tienen sus Biblias, ténganla a la mano, los que tengan sus cuadernitos de apuntes también. Los que no trajeron sus Biblias, siéntense al lado de algún cristiano. Amado, fe no es tener la firme creencia que obtendremos algo que deseamos. Eso es optimismo. ¿No han escuchado a la gente que dice, no voy a repetir que lo va a tener? Repetir muchas veces. Entonces, quiero una casa, quiero un auto, quiero una casa, quiero... Y se piensa que haciendo ese ejercicio de repetir algo, están alcanzando la fe verdadera. Fe no es tener la firme creencia de que tendremos algo de lo que deseamos. Eso es optimismo. Fe no tiene que ver con aquella persona que dice que Dios existe o que cree en Dios. ¿Entendió esto? Yo me he encontrado con muchas personas, más de las que podría contar. Yo creo en Dios. Sí, Dios existe. Sí, yo tengo fe en Dios. Pero ¿saben lo que dice Santiago 2:19? Los demonios también saben que Dios existe. Ellos creen que Dios existe. ¿Y ustedes creen que ellos agradan a Dios? Entonces no viene por ese lado la cosa tampoco. No es simplemente confesarlo con nuestra boca. Creo en Dios que existe. Hay algo más profundo en esto. Se puede comenzar por eso. Usted puede comenzar su salvación confesándolo, creyendo. Pero tiene que entrar en un proceso genuino de Dios para que su fe realmente sea la fe bíblica. Amén. La fe no tiene... fe no tiene el que cree en lo sobrenatural buscando milagros y prosperidad. Jesús conoce los corazones de quienes están buscando milagros y prosperidad y no le buscan a Jesús por lo que es, sino por lo que Él puede hacer. Y Jesús conoce los corazones. ¿O usted se cree que usted puede venir acá y decirle, Señor, te serviré toda mi vida, te honraré? ¿Usted cree que el Señor no está mirando realmente lo que hay dentro de su corazón? Muchas veces con nuestra boca lo confesamos, pero con nuestro interior y nuestras actitudes realmente lo negamos. Hebreos capítulo 10. Vamos a ir entrando en qué fe. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Dice, mas el justo, Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no se agradará mi alma. Ahora, la palabra griega para fe es pistis. La palabra griega aquí para fe, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra griega para fe aquí es pistis, que significa fidelidad o constancia, no creencia ciega. No es decir yo creo porque creo. Fidelidad o constancia, no creencia ciega. Esta palabra pistis se utilizó para plasmar el pensamiento hebreo al griego cuando se escribió, ¿verdad?, el nuevo pacto. Entonces, cuando quisieron traducir la palabra fe, ¿verdad?, la tradujeron a pistis, pero del hebreo la palabra fe es emuná. Diga emuná. Esa es la palabra fe del hebreo. Ahora, cuando tradujeron la palabra pistis, era porque no podían encontrar con certeza una palabra que fuera el mismo significado que emuná, exactamente el mismo. Entonces, pistis es parecido. Ahora, ¿qué significa emuná? ¿Por qué yo digo que es parecido y a pistis? Sin embargo, emuná tiene un significado más profundo, ¿verdad? La palabra emuná significa verdad, fidelidad, firmeza, lealtad, honradez, ¿verdad? Y esto, cuando cuando el autor de Hebreos dijo, el justo por la fe vivirá,
Él estaba citando el versículo de Habacuc 2:4, que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. O sea que el autor de Hebreos estaba haciendo referencia a este pasaje de Habacuc 2:4. Pero ahí estaba en hebreo, mas el justo por su fe, que era emuná, vivirá. Y cuando vamos, ¿cuántos conocen la concordancia Strong? El libro de concordancia. Traten de conseguirse ese libro. ¿Sí? Concordancia Strong. Ahí están todas las definiciones del hebreo, del griego. Usted ahí comienza a palabras que no entiende y le concuerda con el contexto, ¿verdad?, de la traducción bíblica. Usted puede ir a, ¿verdad?, al diccionario Strong, ¿verdad?, y encontrar el significado verdadero de esta palabra. Ahora, en la concordancia Strong, emuná es la palabra 530. Anótelo y después lo van a buscar y se van a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. En la concordancia Strong, emuná es la palabra 530 y significa eso: verdad, fidelidad, firmeza, lealtad, honradez. Y la Biblia nos dice con respecto a esto que son cualidades de nuestro Creador. La verdad, la fidelidad, la firmeza, la lealtad y la honradez, la Biblia la menciona como cualidades de nuestro Creador. Ya alguno puede estar diciendo, me estoy mareando. ¿Cómo? Estoy diciendo que nuestro Creador es fe. Ahora, sígame de a poco, ¿verdad? Sígame poco a poco. Dijimos que fe es emuná del hebreo y significa verdad, fidelidad, firmeza, lealtad y honradez. Pido por favor que me presten atención a esta enseñanza, porque es muy importante. La Biblia nos dice que es una cualidad de nuestro Creador. Y voy a mencionar 3 pasajes en la que nombran estas cualidades de nuestro Creador. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Dice, la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, emuná. ¿Me va siguiendo? Grande es tu fidelidad, emuná. Deuteronomios capítulo 32, 4. Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿De quién está hablando en estos 2 pasajes? De Dios, ¿verdad? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad, emuná, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pistos, del griego, porque fue escrito en griego, ¿verdad? Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra. Entonces, la fe no es una simple creencia. Vaya, le pido por favor que se concentre y escuche con atención cada paso de lo que le voy a ir dando para que usted pueda llegar al final, no a la mitad y digo, no entendí nada de lo que el pastor me está diciendo. Usted creo que hasta ahora espero que haya entendido que la palabra fe tiene un sentido más amplio genuinamente. Originalmente no significa solamente el creer o el esperar. Hay algo más amplio y a eso lo quiero ir llevando a usted, paso a paso. La palabra fe tiene que ver, dijimos, con una cualidad del Creador. Entonces, fe no es simplemente creencia. No tiene sentido decir que el Creador cree. No tiene, si yo digo Dios es fe. Ahora, si yo digo Dios es fiel, es verdadero, ¿no? Es firme.
¿Estoy diciendo otra cosa? No. Dios es verdad. Es mucho más amplio. Y son cualidades de Dios, del carácter de Dios. Entonces la palabra fe tiene que ver con una cualidad del Creador. Y Efesios capítulo 5, versículo 1. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Me va siguiendo por dónde viene la cosa? Estamos viendo lo que realmente significa emuná, fe del hebreo, que son cualidades del carácter de Dios, de nuestro Creador, y que la Biblia nos está diciendo que seamos imitadores. ¿Me va siguiendo? ¿Va sacando por dónde viene el hilo? Cuando habla la Biblia de tener fe, no está solamente de decir que creo. Hay un sentido más amplio de esto. Y es por eso que muchos no alcanzan las promesas, porque no logran comprender. Emuná significa verdad, fidelidad y firmeza. Para tener esto más claro, vamos a ver algunos pasajes que usan, ¿verdad?, esta palabra emuná, que es estos significados. Proverbios capítulo 28, versículo 20. Vamos a ver 3 pasajes nomás. El hombre de verdad, emuná, tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Salmo capítulo 36, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad, emuná, alcanza hasta las nubes. Éxodo 17, 12. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno al lado del otro. Así hubo en sus manos firmeza, emuná. O sea, esta palabra es usada en la Biblia muchas veces y con ese mismo sentido. Entonces, el significado de emuná o fe es actuar con fidelidad, con firmeza, con constancia y con verdad. Algunos pueden estar pensando, el pastor no está queriendo judaizar. Nada más lejos de eso. O el pastor no está queriendo enredar. Nada más lejos de eso. Quiero traerle una realidad. Hermanos, cuando empecé a estudiar esto, 2 veces lo dejé. Dije, no, esto es muy complicado. Se me está haciendo muy complicado para entenderlo yo. Pero después el Espíritu Santo me empezó a inquietar. Wow, pero empecé a leerlo de nuevo, empecé a escuchar, empecé a leer, empecé a buscar, empecé a escarbar más. Tenemos que tener nuestra mente abierta a la revelación de Dios. Amén. Cuando usted termine de recibir esta enseñanza, yo creo que su convicción sobre fe va a cambiar y le va a servir para bien, hermano. Le va a servir para bien. Entonces, el significado de fe o emuná es actuar con fidelidad, firmeza, constancia y verdad. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Qué maravilloso, hermano. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea que usted tiene que llegar, para llegar al conocimiento del Hijo de Dios, tiene que llegar a la unidad de la fe, ¿sí o no? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos quieren alcanzar la perfección aquí? Amén. Todos queremos alcanzar la perfección. Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo
en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. La fe está ligada a la verdad. Usted tiene que entender esto, la fe está ligada a la verdad, como algo que se practica, como algo que lo puede alcanzar mediante una práctica, mediante una disciplina. La fe se alcanza por medio de la verdad, pero no es que nos cae de la noche, ay, entendí la verdad y ya soy perfecto. Es una disciplina, es una marcha, es un caminar en fe, un caminar en el conocimiento de las cosas de Dios, un seguir avanzando. ¿Sí? Dice, el justo vivirá por la fe, pero si retrocediere, si no avanzare, ¿qué dice? No agradará a mi alma. Usted tiene que entender que la fe, ¿verdad?, está ligada a la palabra como algo que se practica día a día para llegar a la estatura del varón perfecto. Esta palabra nos dice que debemos seguir a aquel que sigue la verdad en amor y que es fiel a la verdad. La Biblia dijo, por su fruto los conoceréis. Y estamos viendo que yo, en especial cuando entro a diferentes redes sociales y escucho cada cosa, hermano. Cada palabra que en vez de traer claridad a la iglesia de Dios, que en vez de traer unidad, trae división, trae confusión. Y eso es lo que el enemigo quiere. Personas que meten la religión en la iglesia para que la iglesia se olvide de una relación con Dios. Entonces es importante que aprendamos a conocer la verdad en aquellas personas que tienen el fruto. Por su fruto lo conoceréis. Amén. Que muestran la verdad en amor, dice la palabra. Nos dice que debemos seguir, practicar, estar firmes y fieles a la verdad. Entonces, según las raíces hebreas, la palabra fe o emuná significa llegar a ser una persona fiel y confiable. Porque permanece y es firme en la verdad de Cristo. Lo voy a repetir. Emuná o fe del hebreo, en el contexto general está diciendo que es tener fe, tener la genuina, la verdadera fe bíblica, es llegar a ser una persona fiel, confiable, porque permanece y es firme en la verdad de Cristo. Amén. Y que es una cualidad que desarrolla con la práctica y constancia, como si se tratara de una labor o disciplina. La fe, hermanos, o estas cualidades que hablé de ser fiel, de ser confiable, de ser firme, de vivir ligado a la verdad, son cualidades que nos corresponden a nosotros los justos y ahora lo vamos a ver. Pero son cualidades que nosotros tenemos que esforzarnos. Pablo dijo, no es que lo haya alcanzado, ¿lo dijo o no? Pero sigo caminando. Yo sigo avanzando. Todavía no alcancé la perfección. Todavía no alcancé lo que yo creo que quiero alcanzar. Pero sigo caminando, sigo avanzando. Amén. Persistir, caminar, ser fiel, creer en la palabra de verdad. Entonces, fe verdadera, la fe bíblica, quiere decir que uno es fiel a la verdad. ¿Qué significa la verdad? Juan capítulo 1, versículo 6. Perdón, primera de Juan capítulo 1, versículo 6. ¿Qué significa la verdad? Primera de Juan capítulo 1, versículo 6. Entonces, emuná o una persona fiel es aquella persona con fe. Es aquella persona que es fiel, confiable y una persona que permanece y es firme, está establecido en la roca que es Cristo. Amén. Ahora, ¿qué es la verdad? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí describe la verdad como algo que se practica, que se hace, que se ejecuta. Aquel que no practica la verdad es igual
ha considerado a una persona que no es fiel, es decir, que no tiene fe, emuná. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Estamos hablando de qué es la verdad. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces la verdad también se puede entender como un camino. Ser una persona fiel es aquel que camina en la verdad. David escribió en su Salmo 119, versículo 30, dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. David no estaba diciendo ahí cuál era la palabra, cuál es la palabra, cuál era la verdad. La palabra de Dios era la verdad. En ese entonces, la Torá, la ley, ¿verdad? He puesto tu ley. Juan capítulo 17, versículo 17. Dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Pregunta, ¿cuál es la verdad? La palabra de Dios. Amén. Santifícalos en tu verdad. ¿En qué está diciendo? Santifícalos en tu palabra. Amén. Entonces Hebreo 10:38 dice, mas el justo por la fe vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma. No dice cualquier persona vivirá por fe. ¿Quién dice que vivirá por fe? ¿Quién? El justo vivirá por fe. Esto quiere decir que la fe es una cualidad de alguien que es justo. Ahora, ¿qué persona es justa? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Quién es justo? Romanos capítulo 2, versículo 13. Somos justificados por Cristo, ¿verdad? Por la sangre de Cristo somos justificados. Pero ¿quién es realmente justo? Para poder ser justificado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque pensamos que es solamente decir, yo creo y se cumplen todas las demás cosas. Pero demanda una parte de nosotros también la salvación. La Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Demanda de nuestra parte, no estoy diciendo que como la creencia que teníamos cuando yo iba a la iglesia, que toda una vida de santidad y ay, caí en un pecado hoy, muero, me voy al infierno. No. No funciona así la gracia. Porque usted, por más que cayó en un pecado, pudo haber errado, ¿verdad? Se arrepiente y el Señor lo restaura, lo levanta, ¿verdad? A usted, por caer en un error, por cometer un error, no quiere decir que haya perdido su fe. Amén. ¿Cuál es el hombre justo? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entender que el justo es el que oye y el que hace la palabra de Dios. Nos revela algo más claro de este pasaje de Hebreos 10:38. Entonces la fe es una cualidad del justo como imagen y semejanza del Creador. La fe es una cualidad del justo como imagen y semejanza del Creador. Es la fidelidad a la verdad. Es la fidelidad a la verdad, practicar con firmeza la verdad del Creador. Amén. Entonces, ¿qué te estoy queriendo transmitir? Usted dice que tiene fe, ¿verdad? Y criticamos a un hermano. Usted dice que tiene fe y guarda odio, rencor contra alguien. Usted dice que tiene fe y busca de los placeres de este mundo. Cuando la Biblia dice todo lo contrario en esas áreas. ¿Usted cree que realmente está caminando en la verdadera fe? ¿Verdad que no? ¿Cómo puedo decir yo tengo fe en Dios? Y Dios está diciendo que nosotros tenemos que amar a nuestro enemigo. Y no lo hacemos.
¿Cómo puedo decir que tengo fe en Dios y Dios me está mandando a dar, a ayudar a otros? Y no lo hago porque tengo miedo que me falte a mí después. ¿Cómo puedo decir que tengo fe en Dios cuando estoy pasando por una situación difícil y no puedo creer de sus atributos, de su fidelidad, de su verdad, de su firmeza en las promesas de Dios? ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Entonces, la verdadera fe bíblica es que usted realmente entienda que esos atributos de Dios, fe, fidelidad, verdad, honradez, sean atributos suyos, porque usted tiene que ser un imitador de Cristo. Pero ¿sabe por qué no lo logramos? Porque nos falta fe. Ay, no, si yo cambio y soy mejor persona, se van a burlar de mí. Ay, si yo cambio y en vez de, como me conocieron, siempre reaccionando con un carácter que se van a reír de mí. Cuando la palabra de Dios dice que todas esas cosas nos traen bendición a nuestras vidas. Amén. Cuando tú comienzas a creerle a Dios, creer en sus atributos, tú quieres, entendiendo que su palabra me dice que yo tengo que ser un imitador de Él, ser fiel, caminar en fidelidad, caminar en la verdad, y no lo hago, quiere decir que te está faltando la verdadera fe. Y a veces tapamos eso diciendo, sí creo, sí creo. Hermanos, tenemos que hacer una campaña para bendecir una familia y ayudar. Y a veces estamos cortos, pero ahí cuando Dios te prueba. Ahí es cuando Dios te prueba. Ahí está donde se ve tu verdadera fe. Porque creemos que la fe solamente es para recibir. La fe tiene que ser para dar también. Porque estás confiando en tu Creador. Que Él no va a dejar que a vos te falte nada. Porque estás haciendo ¿qué? Estás caminando en fidelidad ¿qué? A su palabra. Si la palabra dice que pongamos el reino de Dios y su justicia en primer lugar y que Él va a añadir después todas las cosas, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué realmente nos cuesta tanto prepararnos, servir al Señor? Tener este tiempo aquí, ¿por qué? Porque hay tanta gente que es inconstante. Porque no entiende la fe genuina, la fe verdadera. Piensa que por venir una vez cada tanto al culto y decir, sí, yo creo en Dios, tengo una... La palabra dice que no seamos solamente oidores. Debemos ser hacedores. Amados, la fe de la Biblia es responder a lo que Dios ha revelado. Es convicción de lo que Dios ha revelado de sí mismo. La fe es una entrega total a Dios por haber gustado de su bondad. Hoy cuando adoramos, si tengo tu presencia, con eso me basta. Hermanos, cada mañana que yo me levanto allí a adorar y estoy siendo ministrado, yo digo, ¿cuántas personas se están perdiendo de esto? El estar allí, la intimidad con Dios, hermano. Que a lo primero se te tiene que hacer como una disciplina. Pero después cuando empezás a gustar, ¿verdad? Como aquel helado que nunca probaste, dijiste, no me gusta el helado de ese gusto. Y un día te convida, ¡ay, qué rico ese helado! Y después no podés parar de comer ese helado. ¿Verdad? Quinoto al whisky. Qué rico helado eso, pero terminás medio... No conviene mucho que lo tomes. Y así es, hermanos, la intimidad con Dios. Cuando nosotros le comenzamos a creer, pero no creer porque es Dios. Decir, no, yo creo que no, hay algo más. Creer porque Él es fiel. Creer porque Él es verdadero. Creer porque Él es justo. Creer porque Él me ama y no va a dejar que nada me pase. Y si pasa algo es permitido por algo.
Amén. Todo lo que hemos pasado momentos difíciles aquí, esos momentos difíciles nos han traído el Señor. Y me incluyo en esa lista. ¿Verdad? Hemos pasado momentos tan difíciles y dijimos, Señor, no aguanto más. Una de las muchachas que nos acompañaba en el grupo de amistad, creo que dijo algo así. Ya veo que no doy más. Siempre he dicho que yo puedo y voy a salir adelante y esta situación no me va y siempre, pero ahora siento que no doy más. Siento que hasta acá llegaron mis fuerzas. Y yo le decía, ¿tú crees que estás aquí hoy por casualidad? Dios sabía tu situación y Él quería traerte a tus brazos, a sus brazos para consolarte, para liberarte, para transformar tu vida. Y ahí nos contaba todas las cosas que eran su vida. Y hermana, yo le decía, bueno, si yo te contara la mía, vos te sentías como la Virgen María ahora. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. Él fue fiel conmigo. Su fidelidad nunca cambió. Su amor para conmigo nunca cambió. Y yo le creo a Él. Le creo que me va a cuidar. Le creo que me va a guardar. Le creo que me va a bendecir. Le creo que no va a dejar que nada me guarde. No lo ha hecho hasta ahora, hermanos. Y no lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a permitir. Quizás hemos llegado un poquito estrecho a fin de mes, pero hermanos, ¿tenés el pan? ¿Tenés el agua? ¿Tenés el techo? ¿Qué más precisás? Vendrán tiempos mejores, pero tenés lo que necesitas. Sé agradecido con Dios. No te pongas a quejarte y decirle, Señor, gracias. Gracias. Tú eres fiel. No has dejado que me faltara nada. Si yo me pusiera a contar las veces que Dios estuvo bendiciendo nuestra familia, hermano. Ahora lo que aconteció con ese lugar donde alquilamos, la mano de Dios obrando. La mano de Dios obrando y estamos agradecidos. Pero yo oré a Dios y le dije, Señor, yo quiero un apartamento, una casa que yo tenga un cuartito para tener mi tiempo de intimidad. Un cuartito. Dios escuchó mi oración. Si tu oración está dentro de su voluntad son cosas buenas, es agradable y perfecta. No quiero decir que no le tenés que pedir eso, pero no le pidas sacar la lotería. Señor, quiero sacar la lotería. Señor, que mi suegra se vaya de casa. Señor, que venga, ¿sí o no? Que venga un hombre rico a mi vida. Como que si el Señor te va a dar un hombre rico a tu vida o una mujer rico a tu vida. ¿Dios sabe que eso no va a solucionar tu vida? Él sabe lo que tú necesitas y te va a dar lo que tú necesitas. Mi hermana, ¿cómo es? La madre de... ¿Quién para los nombres? Vicenta, la hermana Vicenta, cada vez que yo hago un chiste de suegra, queda ahí como, pero yo amo a mi suegra, mire qué son. La amo tanto así que me hice una camiseta que dice que viva mi suegra, acá adelante, bien grande, pero bien lejos de mí, acá atrás. No, realmente amo a mi suegra. Y si ella escucha este mensaje, la amo a mi suegra. Amados, que puedas entender realmente lo que es la fe, no es solo decirlo. No es una creencia, es tu vida. Tu vida tiene que manifestar la fe. ¿Puedes entender esto? Tu vida tiene que manifestar fe. Fe la tiene aquel que entiende que el Creador, que el que cree todo es posible y clama al Señor. El hombre de fe piensa una y otra vez en el carácter de Dios y sus promesas en Cristo. El hombre de fe sabe de lo pasajero, de los placeres temporales del pecado y considera como mayor riqueza el oprobio de Cristo, teniendo la mirada puesta en la recompensa. Él está seguro en su corazón porque en la cruz se compró el perdón de sus pecados y lo declaró justo ante Dios y nada lo puede separar
del amor de Dios. Eso es un hombre de fe, una mujer de fe. Pero ¿cuántas veces no obtenemos lo que pedimos en oración porque nuestra fe está torcida? ¿Cómo puedes pedir y creer que simplemente orando, pero tu vida demostrando otra cosa, estás agradando al Señor? Fe es agradar a Dios. Diga conmigo, fe es agradar a Dios. Y tener fe es ser fiel, firme, estar en la verdad. Vivir, ser un oidor y un hacedor de su palabra. Amén. Eso es tener fe. No es repetir como un loro. Gloria al Señor. El hombre de fe sabe que sin ella es imposible agradar a Dios. Y termino con esto, hermanos. Debemos razonar más con nuestra fe. Yo quiero que entiendas esto. Tú debes razonar más. La fe no es ilógica. No es gritar, tengo fe porque tengo fe. No, tú tienes fe porque crees en nuestro Dios. Crees en el Creador. Crees en su fidelidad. Crees en su palabra. Crees que no te va a dejar solo. Crees que Él es tu proveedor. Pero tenemos que ser razonables. Tenemos que razonar nuestra fe. Hechos capítulo 8, versículo 31-32 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuche esto, por favor, quiero que escuche esto. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Escuche esto, por favor. ¿Cómo no dará también con Él todas las cosas? Si Dios entregó a su Hijo por ti, ¿cómo crees que no es capaz de entregarte todas las cosas que tú le pidas? Estando dentro de su voluntad, caminando en su palabra. Alguien me preguntaba el otro día la diferencia entre leer la palabra como ley y leerla, porque yo siempre digo, es un manual de vida. Amados, la palabra de Dios es lo que te está enseñando. Es como los que quieren hacer receta, ¿verdad? El librito que es de receta, de tal hora come esto, de tal hora come este tipo de comida, de tal hora, ¿es así o no? O un manual de un vehículo, ¿verdad? Está hecho de esta forma y para que ande bien este vehículo usted tiene que echarle este combustible. Tiene que hacerle un servicio de mantenimiento cada tanto tiempo. ¿Sí o no? Y la Biblia es eso. Es un manual de vida, es para que tú la leas. Y lo que está ahí no tienes que... Miren, la religión nos ha puesto eso en la mente. Ay, tanta leche, me siento esclavo de la palabra de Dios. Y no son leyes para que tú... Son leyes espirituales para que tú ganes el diseño original con el cual Dios te creó. Es el manual que tiene los secretos del diseño de Dios para tu vida. Y si tú caminas según el diseño de Dios, como un auto que marcha según, ¿verdad?, ese manual de su creador, seguramente te va a ir bien. Sin duda te va a ir bien. Amén. Entonces si yo leo esto en la Biblia y veo que Dios me dio todas las cosas junto con su amado Hijo, ¿por qué yo dudo que Dios no quiera darme algo? Que Dios no quiera darme un marido, una esposa, que Dios no quiera darme un buen trabajo, que no pueda prosperar mi negocio. ¿Por qué no puedo creer eso? ¿Qué es lo que está limitando tu mente y tu corazón para no entender que si Dios te dio todas las cosas, ¿cómo no podría darte eso? Si Él te dio a tu Hijo amado Jesucristo, no hay nada imposible para Dios. Diga conmigo, no hay nada imposible para Dios. Y esto tenés que creerlo, porque no hay nada imposible. Cuando tú le crees, lo que están estudiando, miren,
Toda mi carrera fue una carrera de mucho estudio, tuve que estudiar mucho. No solo en los pasajes de grado, sino en especializaciones. 23 años de estudio y estudio y estudio y estudio. Todos los años tenía diferentes cursos, preparaciones, pruebas que presentar. Y aprendí, hermanos, a tener esa fe en Dios. Pero esa fe y esa confianza. Y no quiero decir con esto que agarraba los libros, los tiraba y decía, Señor, en tus manos estoy. Me voy a presentar a estudiar. No, Señor, tú eres el dueño de la sabiduría. Tú das la sabiduría a los hombres. Dame sabiduría, dame discernimiento, dame inteligencia, que mi mente esté abierta para captar esto. Y yo me leía, hermanos, usted no va a creer, mi esposa sabe muy bien. Me leía manuales de 300, 400 páginas de memoria. Y usted entraba a página tanto, tal cosa, tal título, y yo se lo repetía como un loro. No lo aconsejo, porque a los otros días que terminaba el examen no me acordaba de nada. Aprendí ahora a aprender el contexto, a aprender qué es lo que está queriendo decir, qué es lo que está queriendo enseñar, de qué está realmente hablando, ¿verdad? Pero le quiero decir que para los que están estudiando, Dios te puede dar esa capacidad. Si Dios dio a su Hijo amado por nosotros y con Él todas las cosas, no solo los jóvenes, hay algunos hermanos mayores también que están estudiando, Dios puede hacerlo. Dios bendijo a nuestra hermana Rosaura que está afuera con un trabajo, a nuestro hermano Jorge también con un trabajo. Ya no vino, se ve que ese trabajo se le hizo largo de horario. ¿Cómo Dios no? Mire, no hay nada imposible para Dios. Pero si usted está actuando, esperando algo solamente por decir que cree, pero su vida sigue siendo la misma, no sigue practicando cambiar. Me equivoco hoy, mañana voy de nuevo. Eso es fe. Eso es fe. Es todo parte de tu fe. ¿Me vas entendiendo? No limites tu fe si yo creo, porque no vas a obtener nada así. Yo quiero cambiar mi vida porque quiero alegrar el corazón de mi Padre. Y sé que así va a ser. Y sé que si así lo hago, va a haber bendición sobre mi vida. Mi familia va a ser transformada. Mi entorno va a ser transformado. Mire, fui a lugares de trabajo, aunque en Uruguay la religión está prohibida en el Estado. No se puede hablar de religión ni de política. Usted no puede llevar ni en un vehículo pegar un parche de política ni de religión. Mucho menos poner alguna música cristiana o hablar de Dios dentro de las unidades militares. Hermanos, ¿usted cree que para mí eso fue un impedimento? Cada mañana que me levantaba, Señor, dame sabiduría. Y las personas con las que yo me encuentre, que vayan viendo en mí el respeto, la honradez, la integridad, el amor. ¿Y saben qué? Yo lo primero no hablaba. Veían eso en mí. Las personas se acercaban diciendo, usted tiene algo diferente. Y ahí recién ahí le empezaba a contar lo que Dios había hecho en mi vida. A los pocos días, cuando yo siempre tenía 2 o 3 secretarias, o a veces más, secretarias y secretarios. A los pocos días en el despacho, ¿sabe qué? Se estaba escuchando música cristiana. Todos en su computadora ponían bajito y yo le decía la música que nos gustaba, compartía mensajes con ellos. Cuando estuve en el Congo, nos reuníamos en vida. Y cuando a mí se me prohibió, hubo una persecución, compartir la palabra allí, dentro de la base con los otros hermanos que eran militares también. Y yo era un oficial, y como era oficial no me permitieron, dejaron solamente al subalterno, porque veían que ellos ahí reunidos no andaban como otros que se andaban dando contra las paredes porque extrañaban a sus familias. Y ellos ahí reunidos con una guitarrita adorando al Señor, leyendo la palabra, pasaban 8, 10 meses, un año, lejos de su familia. Pero tenían a Dios con ellos. Mientras los otros
se emborrachaban y miren, los problemas que se generaban eran tremendos. Pero Dios halló gracia en mí. Y aquellas personas que me perseguían vieron el testimonio de mi vida, que yo nunca participé de nada que no fuera grato a Dios. Nunca participé de una actividad en la cual yo iba a exponer mi lugar de esposo, ¿verdad? Nunca participé de alguna actividad en la cual yo no diera un testimonio de un hijo de Dios. Cuando llegó un tiempo difícil, había mucha gente internada en un hospital que era de la ONU. Y, ¿saben? La gente pedía que yo fuera a orar por ellos. Y aquella persona que me perseguía tuvo que acercarse a mí y decirme, mire, yo era teniente, se acercó como con ese orgullo que no quería, ¿verdad? Saben que hay personas que están muy mal. Y yo, cada uno con su fe, me decía, como diciendo, pero son de mi compañía y me pidieron que usted vaya a orar por ellos. Y yo le dije, pero andá, pegate un baño. Mirá si yo voy a orar por ellos. Mentira. Eso es lo que el enemigo quería. Pasó por mi mente. Pasó por mi mente, sinceramente, decirle, me perseguías, me sancionabas, continuaba continuamente hostigándome y ahora querés que, tomá de acá. Sin embargo, yo fui, hermano, a orar por esas personas. Las personas eran sanadas de malaria, de enfermedades que se agravaban porque extrañaban, porque estaban mal, ¿verdad? Y Dios me usó y Dios se glorificó. Pocos días después, otro compañero que estaba ahí y que se abre conmigo, me confiesa que hasta pensamientos de suicidio tenía porque antes de venir se había descubierto que su mujer lo había engañado. Y estuvimos hablando con él, le presenté el Evangelio, él oró conmigo allí. Y bueno, él llegó mucho después que yo me fui, me regresé a Uruguay, él quedó. Pero hasta que yo estuve, él comenzó a recibir algo de Dios, ¿verdad? Tiempo después, yo estaba en mi trabajo y recibo una llamada y me dice, David, te estoy llamando y estoy parado aquí en la Rambla de Montevideo, en un lugar, él me dijo, es un lugar que es alto y mucha gente va a suicidarse ahí. Y aquí estoy parado y he venido con el firme deseo de suicidarme. Miren a la persona que yo ya me había olvidado de él, nunca había tenido, lo conocí ahí unos meses. Cómo el Espíritu Santo puso en su corazón de llamarme. Y ahí hablé con él. Y él desistió. Y después lo estuve guiando un tiempo más por llamadas. Amados, cuando nuestra fe, nuestra emuná, realmente manifiesta la fidelidad de Dios, nuestra obediencia a la palabra, demuestra que somos hacedores, no solo oidores, Dios se glorifica y agrada a Dios. Sin fe, sin emuná, es imposible agradar a Dios. ¿O usted cree que solamente diciendo sí creo agrada a Dios? ¿No había razonado eso? No es decir sí creo. Ponete de pie. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué precioso tiempo. Quiero saber, levanten las manos los que hoy se van con un nuevo concepto de fe. Los que entendieron y se van con un concepto diferente de fe. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que podamos ir creciendo en la revelación de la palabra. Amén. Cada vez que vamos avanzando, vamos creciendo en la revelación de la palabra. Gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a